Venga, pues bienvenidas a una nueva exploración con las exploradoras filosóficas, la primera del año, y arrancamos con una vuelta a los orígenes, con la escritora Andrea Simón, que nos va a guiar. Cuéntanos, Andrea. Pues bueno, feliz año a todas. Bienvenidas a la segunda temporada del Club de las Exploradoras Filosóficas. Y bueno, como todo fin y principio de temporada, hicimos un poquito de vista atrás y queríamos volver a los orígenes, que bueno, que nosotras al final hicimos este club inspirada en el trabajo de Ellen Duty, que hoy nos acompaña además por primera vez y va a explorar como cualquier exploradora más con nosotras. Y queríamos volver para enfocar nuestras exploraciones de este año un poquito más a la filosofía. Y qué mejor que empezar con unas tarjetas de Wonder Ponder. Y hemos cogido lo que tú quieras. En este caso, lo que yo he querido. Así que sin más dilación voy a compartir pantalla y vamos a ver la primera de las tarjetas. Yo he seleccionado dos que creo que van a dar de sobra para este ratito. Y me decís si veis bien. Aquí no hay mucho que leer, o sea que simplemente las voy a dejar para que las veáis. En pantalla completa. ¿Lo veis bien? Perfecto. Sí, perfecto. La única lectura sería lo que yo quiera. Y para el que no conozca estas tarjetas, pues detrás tienen preguntas que nos invitan a explorarlas. Pero primero os doy un par de minutitos para que las miréis tranquilamente. Y no sé si os sorprende algo, si os asombra algo de la imagen que veis. Yo ahora mismo no veo nada, solo veo mi pantalla, o sea que directamente abrid el micro y decís si hay algo que os sorprende, que os perturba, que os asombra. A mí lo primero que me viene es como que esa estantería me parece infinita. Entonces me viene la pregunta de ¿dónde se termina esa estantería? Si es que se termina en algún momento. La infinidad de opciones, sí. Sí, yo también lo veía como un armario, ¿no? Como digo, bueno, a ver qué me pongo hoy, qué elijo, a ver, ¿qué me pongo hoy? No sé, porque veo que tiene como, ¿no? Para bigotes y... Sí. A mí lo que me ha, yo no sé si se escucha así, ¿no? Que sí. A mí lo que me ha inspirado es como si fuera un escaparate de como de una juguetería, ¿no? Y que como que le dan a elegir lo que quiera. O sea, lo que es la variedad tan infinita de opciones que al final, como se dice, parálisis por análisis, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues parálisis por saturación de opciones. Sí. Pues con eso que dice Eva, lanzo la primera pregunta. ¿Tener más opciones te da más libertad? ¿Qué pensáis sobre eso? Yo siento que no, que esa infinidad de posibilidades que lo atormenta quizás o no le permite poder, no sé, elegir adecuadamente, no sé. Una saturación, ¿no? Saturación, sí. Pero... ¿Y cuánto tiempo tiene uno para elegir entre infinidad de opciones, no? Sí, depende de qué opciones, ¿no es cierto? Sí. No sé. Y además siempre tienes la duda de si vas a elegir lo mejor, ¿no? O sea, claro. Cuanto más tienes que elegir, claro, más miedo al error
Cuando tienes que solamente que elegir entre dos cosas, pues no es una cosa es la otra. Pero cuando son 1000 cosas, es abrumador. Creo que lo importante es tener la Totalmente. libertad de elegir. Ujú. Creo que eso es lo importante para mí. Claro, Poder yo tener creo la que- yo libertad creo- de elegir, más allá de las opciones que haya. Y que son dos cosas diferentes, quizás. O sea, a mí me ha parecido interesante. ¿Quién ha dicho lo del tiempo? Yo he dicho lo del tiempo. Que, o sea, sencillamente calcular cuánto tiempo llevaría sopesar cada una, realmente sopesar todas las posibilidades de elección, bueno, directamente parece inabarcable, ¿no? Entonces, más que libertad es de, claro, de si una elección infinita, o sea, ¿qué significa si es infinita? ¿No? O sea, es imposible de ejecutar casi, ¿no? O Claro. necesariamente tendrías que acotarla artificialmente. O sea, decir, bueno, voy a elegir entre aquí, ¿no? Porque si no, directamente es que no puedo hacer la elección, ¿no? Claro, a mí Yo eso es creo que que me ha recordado a esos restaurantes que tienen menús gigantes, ¿no? Que parecen libros. Y tienes como al camarero que te viene a los 5 minutos y te dice, ha decidido, y ¿cómo voy a decidir si hay 100 páginas de menú? Sí. Entonces ya como que tienes que decidir entre el plato de pescado, ¿no? Los 50 platos de pescado para poder elegir en el tiempo que me dan. Total. Y una cosa interesante que hacemos en esas situaciones es ceder nuestra libertad de elección y decir que otra persona elija por nosotros, ¿no? Es algo bastante frecuente que... Fiarte del criterio del otro. Una especie de engaño, ¿no? Porque al final tener tantas opciones, ¿no? Como que, no sé, como que lo veo, terminás eligiendo algo que tal vez no, bueno, elijo esto, ¿no? O elige a otra persona por mí, porque no sé, no estoy eligiendo yo realmente, tal vez, porque tengo poco tiempo, por no hacer esperar al otro. Claro, como que la parte de la elección consciente se pierde un poco, ¿no? Porque sí, el tiempo que supondría es demasiado. Y te impiden, en algún sentido, el ejercicio de la libertad, ¿no? Lo hace impracticable, ¿no? Y eso hay algo ahí. Incluso en esas películas en las que solamente dan una opción, ¿no? Como de ponerte entre la espada y la pared, pero tienes que decidir en 5 segundos, ¿no? Algo tan importante que aunque solamente haya 2 opciones, Claro. a veces el tiempo y el tipo de opciones y en la situación en la que te encuentras, pues tampoco es realmente una opción. Es como una elección falsa, ¿no? Entonces lanzo la pregunta que también está detrás de la tarjeta, que no me estoy yo aquí inventando todo, ¿eh? ¿Qué es una elección libre? Chicas. Tin, tin, tin. ¿Somos libres de todo lo que elegimos? ¿En qué basamos nuestras elecciones? ¿Todo un producto de nuestra socialización? Yo creo que no somos libres, siempre estamos cegados por algo, o porque quiere, o por el estado de ánimo, o por el ambiente, o por las prisas, o por lo que yo creo que siempre estamos influenciados por algo. O sea, no, es muy difícil estar al 100% controlando tus opciones. Yo creo que siempre tenemos una influencia. A mí me parece interesante volver a la primera pregunta que has hecho un momento. O sea, ¿qué es una elección libre? Claro. O sea, ¿qué requisitos tiene que cumplir una elección libre para llamarla libre, ¿no? O sea, para una elección para considerarla libre. Que realmente yo quiera, lo que realmente yo desee. Quizá que no implique ningún perjuicio, ¿no? Para ti el elegir una o la otra. Bueno, y ni tanto. A mí me viene el tema del tiempo, que no haya presión en cuanto al tiempo que yo me voy a tomar para elegir, porque libre hasta qué punto, si lo que decías tú, Andrea, entre la espada y la pared, te mato, si no, ¿sabes? Cuando es así como tan de vida o muerte, ¿hasta qué punto?
Claro, y lo que no tenga perjuicio, que estoy pensando yo, ¿no? Que yo no salga malogrado, tome la decisión que tome, elija lo que elija, si pienso en unas elecciones como tal, ¿no? A quién voto. Quizás si no voto o si voto a uno en vez de a otro, quizás sí que salga perjudicado, ¿no? Porque efectivamente no elegí la mejor opción. Difícil pregunta. Sí. Pero merece la pena, creo, quedarse en ella, ¿no? O Sí, sea, sí, estoy aquí como dándole vuelta. O sea, hemos Bueno, hablado que mi elección de luego me perjudique no perjuicio. significa que alguien me vaya a perjudicar solo porque yo haya elegido, ¿no? No sé cómo explicarlo. En el caso de las elecciones, por ejemplo. Que nadie me vaya a perseguir o a marginar socialmente porque haya elegido una cosa u otra. Ujú. Y yo con lo del perjuicio me quedo pensando también, si yo elijo libremente mi perjuicio, es una elección libre. Porque igual yo decido, por un resultado que quiero obtener, decido algo que en el primer momento igual me hace daño o que entonces me perjudica a corto plazo. No sé, me quedo dándole vueltas a lo del... Ay, es que hoy justo escuchaba esto, elijo el chocolate porque me gusta, ¿no es cierto? Y no porque es bueno. Claro. Justo hoy escuchaba eso, ¿no es cierto? Lo elijo libremente, pero porque en realidad deseo algo que lo deseo, ¿no? No sé, es como que lo veo justo para esto, ¿no? Y como que eso va a hacer que yo elija libremente, o hacer lo que yo desee, pero es un deseo, no un deseo pasional, no una pasión, ¿no? Como un deseo, no sé cómo explicarlo. En base a la razón, en base al espíritu, en base, no sé, no lo sé. No sé cómo explicarlo. Pero eso va a hacer que yo elija libremente. Porque esa elección libre no va a perjudicar al otro, supuestamente. No lo sé. Sí, quizá al elegir la opción difícil, ¿no? No tiene por qué ser no tiene por qué limitar las libertades o el que la elección sea libre. Pienso, por ejemplo, en elegir una educación que exija más atención, ¿no? O que exija más trabajo por parte del padre, del educador o del acompañante, en vez de poner al niño delante de la tele, ¿no? Da más trabajo, pero el resultado que obtengo me merece más la pena, ¿no? Elijo libremente ponerme en esa situación difícil. Por un bien percibidamente mayor, en este Por caso, un bien ¿no? mejor. Sí. Yo creo que habría mucha gente que diría que la libertad consiste precisamente en poder elegir el perjuicio, ¿no? Es decir, o sea, me como la guarrada de donut porque, ¿no? Eso me hace libre precisamente, no tener que comer la opción saludable, por ejemplo. No tener que hacerlo siempre todo perfecto, ¿no? No tener que hacerlo siempre todo bien. O sea, la libertad de tomar la peor decisión, casi, ¿no? Que también es interesante. Sí. Sí, un poco volver a lo que decía Paula, de hacer lo que realmente quieres hacer. Lo que pasa es que, claro, luego hasta qué punto lo que realmente queremos hacer es una elección libre. Ahí está el tema. Claro, entonces, ¿qué otros elementos? O sea, estamos mencionando perjuicio, hemos mencionado tiempo, ¿qué otras cosas se tienen que tener en cuenta para pensar en una elección libre? Hemos hablado también de coartar, ¿no? De que no estemos coartados en ese momento, evidentemente. La presión social también es muy importante. Sí. Tanto la actual como la anterior, en plan la socialización que tiene o el nicho cultural que tienes, ¿no? El bagaje que traes, como la presión social
en la que te encuentras ahora mismo, ¿no? Si está bien o mal visto. Ujú. Me ha gustado eso de elegir el camino difícil o lo que no es, ¿no? Pienso que cuando un hombre, por ejemplo, ahora mismo, un hombre heterosexual le apetece o sale a la calle con una falda, también es una elección difícil, pero lo hace libre de alguna manera, ¿no? Ujú. Me voy a poner lo que yo quiero y soy libre de ponerme lo que yo quiero, pese a lo que puedan decir o pese a esa presión social, quizá, ¿no? Ujú. De lo que es normativo. Digo un hombre porque seguramente la primera mujer que se puso un pantalón pasó por lo mismo, ¿no? Pero aquí la tengo. Una nota que no tiene que ver con el diálogo filosófico. Andrea, si eso, porque nos estamos viendo dobles, nosotros estamos viendo... Ah, se ha cortado. No, porque como estamos viendo tu pantalla y tú nos ves, Ah, como está haciendo un efecto Perdón. caleidoscópico, es que no sabía cómo pero si quitar prefieres el vernos, micro. también sí, puedes sí, quitar la sale. imagen un rato, si quieres quitar el compartir pantalla, ¿sabes? Como veas tú, Vale. como estés más cómoda. Si queréis quedaros en esa pregunta, quito un momento la pantalla. Si queréis que pasemos a otra o a otra cosa que os haya llamado la atención de la imagen. Pero Vale. lo que pasa es que a mí me parece que elegir libremente también es elegir responsablemente. Me parece que la libertad requiere responsabilidad. Para poder ser libre, tenés que ser responsable de esa libertad. No lo sé, es como, lo veo, o sea, uno sí puede hacer lo que quiere sin perjudicar tal vez al otro, ¿no? Y salir de falda, pero te tenés que hacer responsable de esa libertad que estás llevando a cabo. Tenés que ser, para mí la libertad requiere responsabilidad. Ujú. O sea, no lo sé cómo explicarlo. Y en el caso, o sea, para entenderlo mejor, en el caso del hombre que sale con la falda, ¿cómo se materializa, o sea, esa responsabilidad? Tenés que ser responsable, o sea, responsable en el sentido de que si la gente te va a juzgar, que no te importe, o no lo sé, pero hay muchas, o sea, te van a limitar, tal vez te van a intentar limitar esa libertad, pero uno está convencido, ¿no es cierto? Y no sé, pero tenés que ser responsable de tus actos, como Me que... viene como commitment, ¿no? Como en inglés, ¿no? Más Sí, que responsabilidad, me sí. viene como commitment. Tener una, sí, sí. No sé cómo se diría. No sé, Sí, no sé si compromiso. responsabilidad la Compromiso. palabra. Compromiso. Sí, también a lo mejor simplemente ser consciente de las consecuencias de tus También. decisiones, ¿no? O sea, como tener, Claro. o sea, tomar la decisión consciente de todo lo que podría conllevar para ti, para los demás, para... Sí. Que sí. Y eso conlleva que tengas toda la información disponible, ¿no? Para poder tomar esa decisión. Porque si la información no es verídica o no está completa, al final no va a poder elegir con todas sus consecuencias o de forma libre y consciente. Bueno, muchas veces tampoco se conocen todas las consecuencias, o sea, te las encuentras después de haber elegido. Que hay veces que no te entran en la cabeza todas las opciones y vienen luego algunas consecuencias que no hayas tenido en cuenta. Entonces, en ese momento se elige pensando que se tiene la libertad de elegir, pero bueno, luego a lo hecho pecho, ¿no? Luego hay que asumir con lo que cada uno elige. Pues haya estado informado bien o no. Sí, Claro. sí, por eso digo responsable, ¿no? Que, Es interesante en eso que has dicho, Eva, porque hay como una distinción entre la percepción personal de elección libre, ¿no? Yo, con la información que tengo, con tal, elijo libremente y me siento no coartado, ¿no? Y
Lo que, por ejemplo, podría pasar en esa situación, que de repente descubres que has elegido libremente engañado, ¿no? Pero el estado psicológico de elección era libre, ¿no? De alguna manera, o sea, lo Claro, sentías libre. eso es lo que se entiende, claro. Exacto, pero luego se desempaca como fuerzas ulteriores detrás. Y a lo que decía Paula, de en plan, mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? O donde empieza el espacio del otro, ¿no? Y me viene la pregunta, en plan, ¿sabemos siempre dónde empieza la del otro, ¿no? O cómo calculamos dónde empieza la del otro. Tiene que ser solo en el momento en el que se hace daño o en el cómo se calcula, ¿no? Dónde empieza la del otro. Sí. Sí, yo lo veo complicado porque además es una percepción que es muy sutil. O sea, una persona a lo mejor puede tener unos límites y otra persona tiene otros límites. Entonces, pues hay que ser como muy respetuoso y poner siempre el límite el más grande, ¿no? Para respetar al otro, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, en cuestión de invasión de la atmósfera, o sea, del área de una persona. A lo mejor que te toquen el brazo, pues puede ser para una persona una cosa normal y para otra persona puede ser una invasión, ¿no? O sea, es un ejemplo tonto, pero bueno, que simplemente que para explicar que es relativo, ¿no? El límite yo creo que es una cosa relativa. Hay que ser muy cauto, vamos, desde mi punto de vista, claro. Hay que ser muy cauto para no pasarte unos límites. Sí, es cultural también, ¿no es cierto? Para unas culturas donde, ¿no? Es completamente diferente el límite, la otra. Y lo que me viene también, claro, por mi tendencia personal de hiperrespeto de los límites de los demás, el tema es que al final, como que me parece bien en la teoría, pero luego vivir así, imaginándote límites ajenos con mucho margen, eres tú la que acaba como en un ataúd andante y es como, ostras, ¿cómo hago para obtener la información verdadera de dónde está el límite de esta persona? Igual me viene comunicación ahora como criterio. Claro, sí. O sea, bueno, obtención de información mediante la comunicación, ¿no? Como menos imaginación y más comunicación. Pero es verdad que si siempre acabas preguntando al otro dónde están sus límites, igual tampoco te da la opción, ¿no? De explorar esos límites ni hacia un lado ni hacia el otro, te coarta, ¿no? Ya, también. Es decir, hasta qué punto esa comunicación realmente te da la información necesaria. Claro, según quien te rodees, todos te dicen, sí, mi límite está ahí a 1 kilómetro, pues acabas igual, claro, es verdad. Sí. No sé, yo tengo el ejemplo de que no siempre le digo, no, ponete el abrigo, ¿no? Ponete el abrigo, pues si te enfermas, después soy yo la que tengo que llevarte al hospital, ¿no? Si tengo que llevarte a la urgencia, ¿no? O sea, ¿cuál es tu libertad? Ok, podés salir sin el abrigo en este caso, ¿no? Pero después te haces cargo vos de que salís sin el abrigo, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos. Yo estaba pensando un poco, no sé si os acordáis, justo cuando la época del COVID, un poco después, que no sabías cómo saludar a la gente, si chocar con el codo, si dar 2 besos. Y era un poco que no sabías, dependiendo de la persona, la forma incluso de dirigirte a ella, si acercarte, darle un abrazo, saludar con la mano desde lejos, y al final era como un juego que era bastante difícil saber hasta dónde podías llegar, solo diciendo hola. Es verdad. Me ha gustado la palabra juego, me quedo con la palabra juego, como igual un poco menos serio todo y ese probar, decir o no decir. Y leer, ¿no? A la otra persona, que tiene mucho que ver con juego también, de alguna manera, ¿no? Con probar y ver, ¿no? Igual más que comunicación, empatía, ¿no? El ponerte un poco en los pies de esa persona, en los zapatos de esa persona en ese momento, porque igual esa persona tiene en ese momento unos límites y en otro momento tiene otros, ¿no? Depende de cómo se encuentre. Sí. Medir los límites de la otra persona, ¿no?
Medir los límites, ¿dónde están? Claro, pero es cierto que en caso de poder comunicar, o sea, pedir la información y comunicarse, es bastante más claro todo que imaginar. O sea, que muchas veces la empatía también tiene algo de, bueno, de que te has puesto en unos zapatos que no sabes, que te quedan pequeños, te quedan grandes o que no sabes cómo son, ¿no? O sea, como estás imaginando que la otra persona está en una situación determinada cuando no tiene por qué, ¿no? No eres tú. A lo mejor tú en esa situación sí. Sí, se me ocurre que igual lo que decía, creo que Eva, ¿no? De esa persona que te toca el brazo y tú normalmente no eres de que te anden tocando, pero justo en ese momento te sorprende, ¿no? Que te ha venido bien que te hagan esa caricia, lo que sea, ¿no? Me viene por la pregunta que está también detrás de la tarjeta, ¿no? De ¿prefieres elegir o que te sorprendan, ¿no? Entonces, quizás si me preguntan, elijo que no me toquen, ¿no? Pero ahí sí me sorprende y me da un abrazo y realmente lo necesitaba, yo no lo sabía que lo necesitaba. ¿Cómo lo he hilado? Ahí os lo he lanzado la pregunta. ¿Prefería elegir o que os sorprenda? Yo creo que si te sorprende, sí, perdona, sí. Uy, se ha cortado. No, te Se te oímos. oye, se te oye. Ah, bien. Dale tú. Espérate, Paula, dile. Sí, Paula. No, eso, las dos, yo elijo las dos. Las dos, a veces sí, a veces no, a veces quiero elegir, a veces quiero que me sorprenda. Sí, depende. Las dos. Sí, yo creo que si es algo que no necesito o que no es importante en mi vida, igual prefiero una sorpresa. Pero si es algo que sí es importante en mi vida, preferiría elegir yo, francamente. Sí, yo también yo soy de esa opinión. O sea, para las cosas que no tienen importancia, no me importa que me sorprendan, pero las cosas que tienen, prefiero elegir yo. Sí, yo creo que también. Pero es verdad también que hay cosas, claro, pero igual porque no son importantes. Lo que decías, Andrea, que cuando me sorprenden, bueno, hay veces que no me gusta nada también, y hay veces que sí. Pero es verdad que dices, bueno, igual por las veces que me gusta, pues ha merecido la pena, ¿no? Sí, como es cierta abertura a la sorpresa, pero en general prefiero elegir. Lo que pasa también es que a veces me sorprendo a mí misma. No sé si a todo el mundo le pasa, pero como que no sé si hacer una cosa u otra y de repente me encuentro haciendo algo y digo, ostras, ¿sabes? No lo vi venir. Y no sé, me ha llevado ahí, pero no sé qué quiero decir al respecto, solo eso. Yo estaba pensando como muchas de nosotras somos autoras, ¿no? Yo creo que en el caso del arte a mí sí que me gusta que me sorprenda. Y ahí sí que me sorprendo yo a mí misma a veces, ¿no? De cómo he hecho yo esto, ¿no? Me gusta elegir al final cómo lo hago, ¿no? O una mezcla entre las dos, pero cuando soy yo la que consume el arte, en la forma que sea, me gusta que me sorprenda. Pero quizá eso, ¿no? Porque no es algo súper vital, digamos, completamente necesario, desgraciadamente. Sí, pienso a veces que cuando es vital, hay veces que no tenemos opción. Hay veces que nos sorprende y no Bueno, tenemos opción. eso está claro. Lamentablemente, ¿no? Entonces sí, hay veces que no somos libres de elegir. No. Sí, además la típica frase de la vida me sorprende o sea, que muchas veces no podemos elegir. O sea, es la vida la que nos lleva, ¿no? Entonces, nos encontramos cosas porque nos ha sorprendido la vida con eso. Entonces, pues, ahí en las cosas que pasan en la vida, hay poco se puede elegir. Vas eligiendo qué hacer con lo que te va tocando.
Bueno, por eso, si me dan a elegir, como hay tantas sorpresas en la vida, una vez me gustaría elegir. A mí también. De vez en A mí cuando también. estaría. Sí. A mí también, sí. Y lo que has dicho, Eugenia, no tú me ha también puedes llegado. participar cuando quieras, ¿eh? Tú ábrete el micro y métete aquí en nuestro mogollón. Y no te cortes. Yo te animo a que des tu opinión cuando quieras. Bueno, yo no tengo ahora mismo el canal YouTube abierto, pero igual hay alguien participando y no nos estamos dando Ay, cuenta. También te tienes lo digo. razón. Voy a cortar un segundo el audio para abrirlo. Ok. ¿Y qué elegiríais si fuerais la niña de la escena? Os la pongo otra vez. Sí. Y así volvemos un momento a ella. O incluso antes de la pregunta de qué elegiríais si fuerais ella, ¿pondríais esas opciones que están ahí? ¿O hay alguna... se me ocurrió la pregunta de, ¿hay algo que nunca le daríais a elegir a alguien o a un niño en este caso? ¿O pensáis que deben de tener todas las opciones abiertas? Porque yo veo ahí una pistola, por ejemplo. Yo jamás le daría una pistola a elegir a un niño aunque sea de juguete, pero... Sí, Justo iba a decir eso, una pistola. No me había fijado que estaba la pistola ahí. Claro. pero vamos, yo os cuento la anécdota de que en mi casa no había pistola y mi hijo cogía los plátanos y los hacía pistola. O sea Pero claro, está bien como simbólico, pero es verdad, no le vas a dar una pistola de verdad. Como juego simbólico, lo haría, sí. Bueno, sí, Bueno, con la infancia sí, como que sí, no le vas a dar a elegir cualquier tampoco alimentación, ¿no? No sé, o sí, porque no tiene esa posibilidad todavía de discernir. O sí, no sé, pero no, creo que no. esa capacidad de discernir no sé si la desarrollamos de adultos tampoco, ¿eh? Tal cual, No, hombre, pero yo creo que la pistola no se la debería elegir a nadie, ¿sabes? no. No, por no. si acaso. Mm, A mí hay algo que me parece interesante, o sea, bueno, me hace gracia mirarla porque, claro, desde el punto de vista de fuera, ¿no? Que siempre la miro de otra manera. Pero una cosa que se me ocurría o que me parece como interesante ahora viendo las imágenes es pensar para qué, o sea, ¿para qué es esta elección, no? O sea, como, ¿quién ha claro. preparado estas posibilidades, ¿no? Que es francamente variado, ¿no? Extraño. Mm. Sí, yo quisiera saber si tengo las llaves de esas cerraduritas. Tengo una A mí cerradura estas y cerraduras abajo, también me la provocan un otra. montón de ¿Dónde preguntas. están las llaves? Ujú. Mm, mm. Ahí a lo mejor están Ahora las quiero pistolas de abrir. verdad. Ahora quiero abrir ese cajón. También me parece que esas cerraduras son un poco, o pueden ser un poco metáfora, ¿no? En plan de cuando le damos a elegir, por ejemplo, a un niño todo eso que hay ahí y un móvil con acceso a internet, ¿no? Hay un montón de cosas Claro. que desconocemos y se las damos igual a elegir. Mm, Mm. mm. Bueno, Ahí hasta qué claro, punto, ¿no? Le damos lo ahí, desconocido. ahí hay algo interesante de elegir, claro, porque no sé si en el móvil con los algoritmos se elige, ¿no? Claro. Esa Porque es si fuera a elegir igual sería otra historia, pero es que no hay mucha elección, ¿no? Fíjate. Bueno, pero igual darle a elegir algo que yo no conozco, ¿no? Que Mm. para mí es desconocido. Mm. También puede ser un videojuego del que yo no Mm. sé nada ni nunca he jugado, ¿no? Y que igual no es para su edad, pero yo, bueno, pues estaba en un montón de cosas y se le ha dado también para que lo elija, ¿no? Ajá. También veo ahí incluso animales, ¿no? Un elefante. Si Sí, fuese un elefante de verdad, dinosaurios, sí. Eh, Yo creo que elegiría el bigote. eh, a mí me gustan las tijeras.
O los puntos y las rayas. La guitarra, yo elegiría la música. Sí, la guitarra también. Yo, O los hablando de patines. sorpresas, elegiría uno de los que están cerrados, de los que no sé lo que hay dentro. De los También. cajones o de las cerraduras. Ah, es verdad. Tienes razón. Sí, igual no hay un lápiz, ¿no? Como, no sé, algo para dibujar o para escribir, con eso no me aburriría. Con todas esas cosas se pueden romper, se pueden, no sé, bueno, también el lápiz, ¿no? Pero, El megáfono. mira. No, megáfono. ¿Quién dijo el megáfono? Yo. El megáfono para decir lo que tú quieras, ¿no? Sí, Ah, ok. Pues para la que dijo el megáfono, sí, yo. Eugenia. mira lo que eligió la niña o el niño. Ah, Eligió el sí, elige el megáfono. megáfono. Sí. Esto no estaba preparado, gracias Eugenia. Aquí sigue. A mí lo que también me parece es como si fueran mini sets de vida, tipo, ¿qué vida quieres llevar? ¿Quieres irte al paleolítico? ¿Quieres disfrazarte con un bigote? ¿Quieres ser un asesino en serie? Un poco Sí. lo que decía Pablo al principio, ¿de qué te quieres poner hoy? Pues más tipo, esto como un alma, ¿no? Mirando ahí en plan, a ver, en esta vida voy a hacer esto. Sí, ¿qué vida quieres, no? Si hay algo Músico. en las elecciones. Tal cual. Que al final es verdad que esa pregunta está siempre como de fondo, ¿no? En todo lo que elegimos, un poco, ¿qué vida quiero? Aunque sea un Sí. mini nivel o un... Sí, con qué me identifico también, ¿no? De lo que hay aquí. Ujú. Es lo que me resuena. O incluso qué objeto, o qué cosa o qué actividad de las que hay aquí me ayudará a desarrollar lo que yo quiero ser en un futuro, ¿no? A llegar a donde yo quiero llegar. Bueno, también me viene la pregunta de quién ha puesto todas esas cosas ahí. ¿Quién es responsable de la selección? Claro, porque ¿Y qué esas criterio cosas se ha escogido? se las han puesto o se las ha ido poniendo. ¿Cómo fue eso, Helen? Me gusta esa pregunta, como que las haya puesto ella, ¿sabes? En plan, Ah, ¿las claro. ha puesto ella o se las ha puesto alguien? Es... Que son sus estanterías de juguetes y... Claro, puede ser un gran almacén, ¿no? Eso puede ser un Sí. gran almacén o puede ser la habitación de un cuarto, ¿no? Es decir, puedes elegir lo que quieras jugar hoy. O puede ser un gran almacén, decir, pues te puedo comprar lo que tú quieras. Y al ver a la posición de la niña o del niño así, siempre que nos dan a elegir, o siempre que vamos como a una estantería grande de un supermercado, de unos grandes almacenes, nunca nos ponemos a mirar en lo que hay abajo, ¿no? Siempre veo a la gente como No. mirando en dirección hacia Tal cual. arriba. Sí, Cierto. viste que ponen los precios más bajos abajo. Sí, tal cual. La estrategia de... Sí. La mercadotecnia, ¿no? Como los carritos que siempre van hacia un lado. Sí, igual tener esas opciones únicamente no nos hace libre porque no tenemos, como Exacto. decíamos, ¿no? Que el responsable de esa, quien me puso esas Claro. opciones, en realidad no Claro. sabes que yo quiero otra opción, no la que, porque Claro. no lo que decía esto del lápiz, pero no está el lápiz ahí. Siempre, aparte también, no siempre quieren lo que no tienen, lo que no hay ahí, no, pero ahí no está. No, Sí, pero sí. yo quiero sí, pero tenés esto, entonces no sos libre de elegir, tenés esto. Me Me falta. imagino además a la mayoría de los niños preguntando, lo que yo quiera, ¿cuántos? ¿Cómo de grande? ¿Cuántos también, no? Sí. Porque depende de la que edad, importa la cantidad y el tamaño. No tanto No tanto qué la vas a hacer edad. con ellos para hacerte desarrollar gran cosa. Sí, me gustaría la idea que estuviese vacío alguno de esos cajones, ¿no? ¿Qué haces con ese vacío que está ahí? Con ese cajón vacío, ¿qué puedes hacer?
muchas cosas, ¿no? Pero elegiste justo el cajón vacío. Lleno de posibilidades. Claro. Lo que tú quieras. Exactamente, sí. Me recuerda un poco a el criterio de cuántos libros puede coger un niño aquí en la biblioteca. Son todos los que puedas cargar. El límite de préstamos son todos los que puedas cargar. ¿Ah, sí? Qué bueno. Entonces, claro, ve a los padres con la bolsa grande azul del IKEA llevándose a casa 52 libros. Madre mía. Que vuelve ahí un poco a dónde está. ¿He terminado de compartir? Sí. Vale. ¿A dónde está el límite, no? ¿Dónde está la libertad? O si nos vuelve un poco, cuando no hay límite de elección, ¿no? ¿Qué es lo que provoca eso en nosotros, no? Como los buffets libres. Oh. Total. Sí, como que dejas de escuchar tus límites, ¿no? Es como, venga, pues voy al máximo de lo que se permita. Y si no hay límite, pues hasta que no pueda más. Es verdad, es... Ese es el moto de las bodas también, ¿no? Lo de la barra libre, Ah, sí. un peligro. Estaba pensando, un chiste chorro, estaba pensando que en las bodas, en los matrimonios, hasta que no puedan más, ¿sabes? En plan, el uno con el otro. Hasta que la muerte, no sé. Pásame la pistola, ¿sabes? Te la llevas en el cajón. No, qué horror. Se nos ha ido, chicas, ahí. Nos ha ido suave, sabía que era un chiste chorro, no lo sé Hayamos hacer. resbalado ya. No, sí, igual creo que esto de dejar las estanterías vacías de libros, ¿no? También tener en cuenta al otro, ¿no? No me voy a llevar todos los libros. Aparte, ¿cuántos? Si después lo tengo que devolver en 2 semanas, ¿no es cierto? Porque ¿para qué me voy a llevar 52 libros? No lo voy a poder hacer. No, no sé. Claro, eso también afecta un poco a los niños, ¿no? Que no empiezan ahí. Total. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más de la tarjeta o de se va a quedar alguna pregunta? Yo creo que ya podemos ir como cerrando, ¿no? Que estamos ya casi en la hora, ha dado bien la tarjeta. ¿Sí? Antes de que terminemos de patinar. A mí me gustaría, porque Helen, tú eres la autora de las tarjetas. Sí. Entonces me gustaría, no sé si estaba previsto que dieras tu punto de vista de la creación o no se puede. Sí, se puede. O sea, Sí, está previsto para el final. O sea, preguntadme lo que queráis. Contadme. Yo, por ejemplo, es que no conozco las tarjetas, ¿sabes? Entonces es la primera vez que veo las tarjetas. Entonces, ¿primero se te ocurren las preguntas o primero se te ocurren las ilustraciones? Bueno, yo no soy la ilustradora es Daniela Martagón en este caso. A ver, la manera en que funciona es bastante como de ajuste constante, ¿no? O sea, se desarrollan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, normalmente, por ejemplo, en esta caja de lo que tú quieras, que es sobre la libertad y que tiene 14 tarjetas dentro de la caja, cada una con un tema un poquito diferente, pero que explora, o sea, un tema dentro de la libertad, ¿no? Relevante para una exploración lo más con el rango, o sea, con el mayor rango posible en torno al tema. Lo que hago primero, bueno, normalmente, o sea, trabajamos mucho en talleres con niños y niñas de todas las edades y con adultos también. Y trabajamos sobre el tema
para ver un poquito también cómo los niños y niñas de distintas edades se relacionan con el tema, qué preguntas les interesan particularmente, cómo se mueven ¿no? O sea, que por ejemplo, en el tema de la libertad, pues una de las cosas que notamos mucho en los talleres previos a hacer el libro fue lo mucho que mencionaban niños de todas las edades la ausencia de libertad sobre su propio cuerpo que sentían, ¿no? Por ejemplo, que les decían, ¿cómo vas a querer ir al baño si acabas de ir? Oh. O un poquito más, come un poquito más, ¿no? Y Ah, esto, típica. desde niños pequeños hasta adolescentes, e incluso adolescentes ya mayores que decían, ¿sabré yo si he comido suficiente? ¿No? Y está ahí mi abuela más, más. Y había mucha y mucho interés un poco en ese aspecto, ¿no? En la obsesión un poco de los adultos a intervenir en su libertad física, ¿no? En todo tipo de cosas y salía mucho. Entonces, bueno, pues eso está reflejado de distintas maneras en tarjetas de la caja. Pero o sea, después de hacer muchos talleres con ellos, lo que yo luego hago es hacer una especie de mapa conceptual sobre la libertad, donde, por ejemplo, o sea, se parece, dentro de la caja también hay siempre como una especie de mapa espérate un momentito, o sea, de mapas de conceptos filosóficos, que ahora mismo es que no encuentro este. Espérate un momentito, a ver si lo encuentro. O justamente en esta caja no, no lo tengo. Bueno, normalmente es como un mapa de conceptos donde se divide. ¿Tú la tienes a mano, Andrea? ¿Esa tarjeta No, de la caja? No. no lo tengo. Si me dais un segundín, la voy a coger. Un Sí. momentito. Dale. Entonces, cada caja tiene un tema, ¿no? Por lo que estoy intuyendo, ¿no? Se parece luego bastante, ese mapa que yo hago previamente de conceptos, se parece bastante a la breve guía que aparece en la caja para pensar, o sea, donde pone siempre, si quieres pensar en la libertad con seriedad, estos conceptos te pueden ayudar, ¿no? Y entonces aquí hay definición, es decir, cuáles piensas que son mira los personajes y piensa cuáles son libres y cuáles no, ¿no? Y en torno a eso ve pensando en cuál es tu definición de libertad, elecciones y decisiones, que hemos hablado aquí hoy, normas, responsabilidad, que ha salido también, derechos, conciencia, seguridad, dependencia, felicidad, ¿no? Y luego aquí, por ejemplo, pone ¿para qué? Si somos libres, ¿qué podemos hacer con nuestra libertad? ¿Para qué queremos ser libres? ¿No? Es una especie de mapa de cómo pensar en ello. Cuando yo me he hecho ese mapa, luego con cada concepto empiezo a hacer como una especie de lluvia de preguntas interesantes para cada concepto. Cuando he hecho eso, intento aterrizar en una escena cotidiana, o sea, pensar en una escena que genere esas preguntas, ¿no? Que genere bueno, pues unas posibles preguntas relacionadas, interrelacionadas con eso. Luego, hacemos la escena, la ilustración y la probamos. Muchas veces no funciona y otras veces sí. Cuando no funciona, la volvemos a replantear y la rehacemos. O sea, tiene un proceso de mucha planificación y de probar y hasta que decimos, mira, esta escena hace lo que queríamos, ¿no? Porque en realidad es como un tipo de ilustración bastante raro en ese sentido, ¿no? La función de la ilustración, que es justamente no hacer una denuncia, transmitir una idea, tal, sino abrir preguntas. O sea, que a lo mejor al principio al verla la interpretas y quieres decir, por ejemplo, esta esfera es exacta, tiene que ver con la imposibilidad de decidir cuando tienes demasiadas elecciones. Pero luego cuando la empiezas a explorar, te empiezas a fijar, por ejemplo, en el detalle de la pistola, en el detalle, te empiezas a hacer unas preguntas también en torno a lo que estás viendo, que te lleva a hacerte preguntas relacionadas con la libertad de elección y con la toma de decisiones y cómo tomamos las decisiones, etcétera, ¿no?
Entonces, normalmente lo que ocurre es eso, pues yo hablo con la ilustradora habla conmigo, a veces se le ocurre a ella, otras veces se me ocurre a mí, a veces lo que ella ha pensado no encaja exactamente con lo que yo estoy pensando, pero normalmente llegamos a una idea y ya se ejecuta y lo hacemos. Entonces, es un tipo de cosa que no sabría decirte que va primero. En cierto sentido, van las preguntas primero, pero muchas veces cuando se aterriza en la ilustración concreta, las preguntas cambian un poquito, porque, bueno, se tienen que ajustar, tienen que brotar naturalmente de la pregunta, no así con pegamento, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos como ajuste, así, sí, como una especie de toma y daca. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más para Ellen, alguien? ¿O queréis recopilar un poco qué os lleváis de estas preguntas, reflexiones, tarjeta? Entonces, ¿qué es elegir libremente? Entonces, Entonces, en una frase. Volvemos a empezar. no. Hay diferencias entre, hay muchas diferencias entre lo que las preguntas o lo que consideran los adultos o lo que consideran los niños cuando se hacen los talleres. ¿Sabe que no? No. No. De hecho, hay sorprendentemente poca diferencia. Sí, vamos, yo estoy bastante convencida de que nos desarrollamos bastante poco. A partir de los 8 o 9 años estamos ahí ya. No, es bastante curioso que realmente casi todos los aspectos que se notan, los pequeños matices, salen de una manera u otra a todas las edades, incluso más pequeñitos. O sea, incluso con 5 o 6 años la base está ahí. De lo que estamos pensando y también sobre, por ejemplo, nosotros, aquí ha pasado que, bueno, pues hemos traído nuestra experiencia, hemos mencionado experiencias propias, ¿no? O cuando nos pasa esto, ellos también hacen eso todo el tiempo y tienen, claro, experiencias sobre las que traer a la mesa y que poner en relación con la escena de una manera que enriquece en la exploración, ¿no? De lo que se está pensando. A mí eso siempre me llama mucho la atención de lo poco que se diferencia a veces estas exploraciones. Me imagino que hay otro tipo de diálogo filosófico enfocado de otra manera, que es donde sí hay diferencias, pero en la raíz y en el poder de observación y de matización, si se les da la oportunidad y el espacio y el tiempo, yo encuentro muy poca diferencia. Gracias. ¿Y los ves como más enfocados a preguntarse que a buscar respuestas? No sé, me da como que los adultos estamos más enfocados a buscar respuestas y no a construir nuevas preguntas. Que igual a los niños les están más acostumbrados a explorar, están todavía más cercanos a esa fase de explorar. No sé. Una de las cosas que llama la atención es lo rápido que se desacostumbran a preguntar. En la escuela en general se les anima a preguntar poco o se les anima a preguntar de una manera muy, muy controlada. Entonces, la verdad es que el trabajo, con los adultos es cierto que a veces hay como derribar muros de, ¿sabes? Como solo van a la respuesta y no. Por eso yo, por ejemplo, muchas veces cuando utilizo las tarjetas hago como un momento donde exclusivamente todos estamos haciendo preguntas sobre la escena. No vale hacer ninguna afirmación, o sea, prohibido afirmar nada, ¿no? Y lo hago tanto con niños como con adultos. Y los niños al principio les cuesta un poquito, pero a todos, tanto niños como adultos, meterse de repente en una dinámica donde tu cerebro está intentando producir preguntas en lugar de intentar producir respuestas, es como muy interesante lo que pasa, ¿no? Pero en ambos grupos yo encuentro que tengo que deconstruir un poquito
el impulso, sobre todo, por ejemplo, el impulso de interpretar inmediatamente, ¿no? De resolver la imagen. Que lo que solemos hacer todos es decir, esta imagen va sobre esto, pum, pa. Una vez que has hecho eso, ¿no? Que has traducido la imagen en palabras, traducido la imagen en intención o traducido la imagen... Pero fíjate, no es analizar, es directamente interpretar y se acabó. En el momento en que tú has interpretado y tienes clara la interpretación, no hay más que hablar. Si lo tienes tan claro... Claro. Pues ya está, ¿no? O sea, ¿por qué estamos siguiendo la conversación? Mientras que realmente lo que se intenta hacer un poco es frenar la interpretación, ¿no? Es decir, eso que estás haciendo que va muy rápido y que... Espérate, o sea, no lo hagas todavía, ¿no? Prohibido interpretar. Dejemos, por ejemplo, abiertas las posibles hipótesis, o sea, las posibles explicaciones de lo que estamos viendo, las posibles interpretaciones. Y ahí es donde surgen las preguntas, ¿no? Porque si no, o sea, si saltas a la interpretación es saltar a la respuesta y te impide, tu cerebro ya te impide volver a las preguntas casi, ¿no? A no ser que lo hagas, o sea, que digas, vale, un momentito, volvamos atrás, pero tienes que como enmarcarlo de esa manera clara. Y sí, o sea, bueno, yo creo que lo principal es eso, o sea, el hábito de relacionarnos con las cosas con respuestas, opiniones, interpretaciones claras, sin sostener un momentito un espacio de exploración que necesariamente estaría habitado por la duda, por la pregunta y por la incertidumbre un poquito de que no sabemos muy bien lo que estamos viendo, son dos enfoques muy diferentes, ¿no? Uno mata la exploración muy rápido y el otro la mantiene abierta, ¿no? En ese sentido, yo aquí barriendo para nuestra casa, es más fácil frenar esa interpretación con una tarjeta que con un álbum, ¿no? Cuando exploráis un álbum, quizás. A ver, yo trabajo muchísimo también con álbumes. Y lo que... Y también insisto en frenar la interpretación. Sí, es más difícil porque ahí ya hay... ¿Sabes? Por ejemplo, la intención del autor fue... Además, bueno, a los niños es que les piden que hagan eso en el colegio también, ¿no? O sea, es como casi su relación con la literatura es a veces un poco así. Pero por ejemplo, si en lugar de compartir qué nos ha parecido el libro, qué hemos entendido por el libro, etcétera, decimos, vamos a hacer preguntas sobre el libro, vamos a ver qué nos ha parecido raro, qué nos ha extrañado, solo preguntas, y realmente le dedicamos suficiente tiempo a todas esas preguntas, la dinámica cambia mucho y sobre todo la profundidad de la exploración cambia mucho. Entonces yo creo que simplemente la manera de hacer eso con un álbum también es como prohibir las afirmaciones y las respuestas, o sea, hacer algo así como un juego, un poco como prohibido tener las ideas claras, ¿sabes? Prohibido tal. Vamos a, o sea, como nombrarlo, ¿no? Nombrar la cosa como no, vamos a hacernos preguntas, vamos a ver qué cosa queremos ver dos veces porque no hemos entendido del todo bien, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Y simplemente mantener eso y solo hacer preguntas funciona. O sea, tienes que a veces, entre comillas, reñir al adulto que se va a la interpretación, es como, eso no vale, pero vamos, que sí se puede, como creo, tienes que fabricar un poquito artificialmente un espacio para las preguntas al principio. Y luego ya una vez que a lo mejor hay un grupo que tiene un hábito de hacer eso, vamos, yo soy partidaria de quedarse en las preguntas antes de decir nada durante al menos la mitad de la sesión. Solo preguntas. Porque te hace mirar de una manera muy diferente, te hace leer de una manera diferente y te hace fijarte en posibilidades, en cosas de una manera, o sea, te hace escudriñar, ¿no? De una manera que lo otro te hace saltarte los detalles, o sea, te hace perderte mucho, ¿no? Entonces sí, vamos, yo incluso tengo a veces sesiones donde solo hay preguntas y no llegamos a las respuestas y cada vez estoy más a favor de ese enfoque. No es que tenga un problema con las respuestas, pero tampoco me parece mal si no da tiempo. Me ha encantado lo de prohibir tener las ideas claras.
Exacto. Como siempre, Bueno, es tienes que tienes que es- tener las ideas claras. es que basta ya, sí, o sea, es que lo de tener la idea clara es muy pesado, ¿no? Es como, no apetece mucho. Me hace Pues pensar yo me en quedo con eso, con no tener las ideas claras, chicas. ¿Con Sí, qué os quedáis vosotras? yo en un principio iba a quedarme con lo de la comunicación, con lo que hablábamos de imaginar menos y de comunicar más y de tampoco comunicarlo todo, pero también que haya un margen ahí de juego y de prueba y de ensayo-error y tal. Y también me ha gustado mucho esto de lo de no tener las ideas claras. Ayer estaba en una conferencia con una escritora de Ecuador, María Fernanda, no me va a salir ahora el apellido, Moscoso, no me acuerdo ahora. Y hablaban de eso, de crear. Ella decía, yo soy hacedora de mundos. Y una chica decía, sí, sí, hacedora de mundos, pero no creadora de verdades, ¿verdad? Y fue como, exacto, ¿sabes? En plan, crear posibilidades sin decir, esta es mi verdad. Y sí, sí, yo voto por vivir así. Pues sí. Sí, para mí provocar preguntas, generar preguntas, más que respuestas. Yo me quedo con eso, sobre todo, bueno, también que doy clases y eso, ¿no? Generar preguntas en todos los espacios donde estoy. Tratar de generar preguntas, sí. Eva. Sí, yo me quedo también con esa. Me ha dado coraje justamente. Lo más interesante es que me han entretenido en mi casa. Me ha dado coraje porque estaba con una oreja para aquí y otra oreja allí. Pero sí, realmente creo que nos preguntamos poco. Entonces nos cuestionamos poco y pararse a pensar, a buscarse. O sea, yo creo que cuantas más preguntas nos hacemos, la mente más se abre, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. Muchas veces no queremos hacernos preguntas por no vaya a ser que encontremos alguna respuesta, que a lo mejor es lo que no queremos. Entonces, pues creo que es muy interesante. Total. Eugenia. Y sostener la incertidumbre, ¿no? Creo que es difícil eso, sí. Complejo. Y no dar ideas cerradas o sí. Ay, perdón. Sí. Sostener la incertidumbre y permitir esto cuestionarse, sí, cuestionar. Abona el pensamiento de reflexión. Eso. Iliara, me parece. Elena, eres libre de elegir, no elegir. No elegir nada. Sí, bueno, yo igual pienso que a veces se llega más lejos a través de las preguntas que de las respuestas. Y que también es más difícil hacer las preguntas adecuadas porque una respuesta siempre va a estar un poco guiada por esa pregunta. Pues chicas, yo creo que con eso terminamos nuestro diálogo Muchas filosófico de gracias. hoy, ¿no? Sí. Precioso. Bueno, gracias por haberme invitado. Gracias, Helen. Muchísimas gracias, Helen, por estar con nosotras. La verdad que ha sido súper interesante y me gustan muchísimo las tarjetas. Creo que están muy bien y dan muchísimo juego. Creo que son muy interesantes. Muchas gracias. Y también a Andrea por traerlas. Sí. Elena, gracias.
Muchas gracias. De vez en cuando siempre Gracias. volvemos un poquito a las tarjetas para que no se nos vaya Sí. nuestro norte filosófico. Estas son nuestras raíces. Gracias, Aileen, por unirte y por haber creado esta locura. Gracias. Eres el origen de toda nuestra locura.